Hola, feliz de estar nuevamente aquí para ustedes, con ustedes, aunque sea de manera virtual. Y estamos en presencia de nuestro cuarto tema, ya mucho más cerca de la recta final para alcanzar nuestra meta, ¿verdad? Ya el año escolar se está poniendo chiquitico y termina. Y a juzgar por lo que ustedes pueden ver en la lámina que tienen ahorita, se deben imaginar de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí, es un tema que yo sé que causa mucha curiosidad, pero si se quiere, es una curiosidad sana, es una curiosidad a la cual tienen derecho a satisfacer de una manera adecuada. Ya lo vamos a ver. Y bien, ya entrando en materia, fíjense que tenemos el siguiente título, Información sexual en la adolescencia. ¿Qué sucede? Justamente en nuestra próxima lámina vamos a ver que legalmente tanto los niños como los jóvenes a nivel nacional e internacional cuentan con una serie de instituciones que protegen y auspician que cada niño y joven tenga una educación integral en la sexualidad. Por eso es que van a estar viendo allí organismos internacionales como la UNICEF, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, otras organizaciones nacionales como Derechos Humanos, como la LOBNA, como nuestra Constitución. Todas ellas aportan a favor de cada uno de ustedes en que sean educados sexualmente de una manera integral y una manera sana. Que esa información que puedan recibir todos ustedes desde el hogar sea una información adecuada, oportuna, certera, que sea una información que de verdad contribuya con ustedes a que ustedes puedan desarrollarse de una manera completa y que sea de una manera adecuada, evitando tener ese tipo de informaciones que a veces no convienen, no son reales y que por sobre todo se consiguen en sitios donde no es justamente la mejor información la que van a obtener ustedes. Bien, ahora vamos a entrar a un punto muy importante que a veces no tomamos en cuenta y bueno, simplemente la información que nos llega a nosotros es la que hemos tenido al alcance o también llevados por esa curiosidad normal en toda persona, eh, buscamos la información en cualquier fuente. Pero fíjense bien, acá vamos a estar hablando acerca de la clasificación de la información sexual y vamos a tomar una clasificación del Colegio Universitario de Psicopedagogía, institución de la cual también soy egresada. Ellos proponen 3 tipos de información sexual, que son las siguientes. Primera, información sexual adecuada. Como lo están viendo, es una información sexual sana, oportuna, certera, con una base científica o con una base real. Luego tenemos una información sexual distorsionada. Es una información sexual que está basada en rumores, en creencias, en tabúes, no tiene una base científica, es hasta cierto punto una información falsa, porque si es de algo en donde tenemos que meternos y no, que es prohibido, no, que tienes que hacer tal cosa, entonces no es una información que esté al alcance de todos. Entonces, si algo esconde es porque no debe ser una buena información. Y por último tenemos otro nivel en cuanto a la información, que es la desinformación. Es la ausencia total de información acerca de la sexualidad en eh, un ser humano. Ajá, fíjense bien. Tenemos entonces información sexual adecuada, la información sexual distorsionada y la desinformación. Y les voy a dejar acá una pregunta en el aire, solamente a manera de reflexión. ¿Qué creen ustedes que pueda ser peor? ¿Tener información sexual distorsionada o tener desinformación? Eso es para que lo piensen, para que lo mediten, para que lo reflexionen y vamos a pasar a nuestra próxima lámina. Vamos a continuar
con nuestro tema de hoy. Fíjense bien, entre los factores que pueden influir en cuanto a esa información que cada individuo recibe o busca en cuanto a la sexualidad, tenemos que tomar en cuenta unos factores muy importantes. Están los tabúes, ¿verdad? Del cual vamos a hablar especialmente en una lámina más adelante. Tenemos el factor cultural, tenemos el factor religioso y tenemos el nivel instruccional. ¿A qué me refiero yo con estos factores que pueden influir en una información sexual que deba recibir cada ser humano? Esto se refiere a que dependiendo de cualquiera de estos factores que se presente en cada familia, en cada núcleo, eso va a condicionar el tipo de información que pueda recibir cada persona. Por ejemplo, bien sabemos que cuando se tienen tabúes son aquellas creencias que no son permitidas, aquellos temas de los cuales no se habla. Y eso lo vamos a explicar más adelante porque es uno de los principales factores que interfieren en esa adquisición de la información sexual. El factor cultural, bien sabemos que según la región del mundo a nivel geográfico donde se encuentre el ser humano, le podrá ser más fácil o no adquirir esa información sexual que necesita para crecer. El factor religioso, también sabemos que según la creencia religiosa en la que viva y crezca cada familia, podrá tener o no una adecuada información sexual cada individuo. Y el nivel instruccional se refiere a aquella preparación que puedan tener nuestros padres para podernos ofrecer a nosotros como niños y como jóvenes esa información sexual adecuada que necesitamos para que podamos crecer de manera integral. Como les había dicho en el segmento anterior, iba a dedicar una lámina para hablar especialmente de uno de los factores que interfieren en la adquisición de la información sexual. Y he querido titular esta lámina como curiosidad al máximo. Y esa curiosidad al máximo se refiere al tabú. Y el tabú, si se quiere, recopila todos los otros factores que ya expliqué. Así como lo tienen allí, lo pueden leer. El tabú es la prohibición de hacer, de decir, de querer averiguar algo. Son expresiones que en cierto modo nos prohíben. Entonces, mientras más nos prohíben, más curiosidad nos da el saber qué hay detrás de esa prohibición. Si será algo bueno, si será algo malo. Y esto tiene un carácter psicológico, social, psicológico, biológico, que a veces, por más que nosotros querramos pedir alguna explicación, no hay una razón lógica en el momento. Y justamente quiero hablarles acerca de los tipos de tabúes que se pueden encontrar. Está no solamente en la sexualidad, también está en la parte de la alimentación. Y bueno, voy a tratar de dar un pequeño ejemplo en cuanto a todos los tipos de tabúes que recopilé acá para ustedes. Por ejemplo, en la sexualidad, a veces en nuestras casas queremos preguntar algo, pero de eso no se habla. No me entero de cómo suceden las cosas. Eso tiene mucho que ver a veces con el factor religioso, también tiene que ver con el factor de instrucción que puedan tener los padres. Si yo no manejo una información, es poco probable que pueda darle esa información a mis hijos. En la alimentación podemos tener, por ejemplo, cosas como, niño, no comas ese mango que es de la primera carga de este año. Pero bueno, ¿por qué, abuela? Sobre todo en los abuelos. No sé por qué, pero no se lo coma porque le va a caer mal. Y no sabemos la razón que justifica esa prohibición. En el lenguaje a veces nos encontramos con que no digas esa palabra. Ay, pero ¿por qué? Para mí no tiene una connotación especial. Bueno, es una palabra mala, no la digas. Y no tenemos una razón que soporte esa prohibición. En las festividades religiosas, por ejemplo, hace muchísimos años atrás,
Se pensaba que la gente no se podía bañar en Semana Santa y resulta que decían que porque te ibas a convertir en pescado. Es a veces cosas que no entendemos, pero que estamos incluso obligados a seguir ciertos lineamientos. En la belleza a veces encontramos como córtate el cabello cuando haya luna, no sé si es luna nueva, luna llena, y hay gente que le hace mucho caso a ese tipo de cosas. Que si te cortas el cabello en otra época te va a quedar feo y no te va a crecer. A veces son cosas que no tienen un soporte. En la religión ya hemos hablado también acerca de eso. Depende mucho y por supuesto es respetable. Solo que como seres humanos que estamos creciendo, pues necesitamos también obtener respuestas acerca de sucesos naturales que tenemos en nuestra vida. De la salud te pudiese decir, por ejemplo, en cuanto a un fenómeno natural, mira, si tienes gripe no puedes comer guanábana. Ah, pero ¿por qué? Porque la guanábana es una fruta fría, pero ya es una fruta fría porque está dentro de una nevera o es una fruta fría por naturaleza. Entonces a veces no nos saben responder ese tipo de curiosidades y entonces hacen que busquemos más información a veces de la que debemos tener. Hemos llegado tal vez a la parte más importante de nuestro tema en esta oportunidad. Y me voy a referir a las fuentes de información sexual. Así como ustedes están viendo en la lámina, existen fuentes de información donde podemos adquirir ciertos conocimientos, unas fuentes que son correctas, unas fuentes que son incorrectas, y unas fuentes que yo las denominé ojo con estas, porque dependiendo de cómo se asuman, de con qué responsabilidad se puedan tomar, puedan ser beneficiosas o no. Bien, vamos a revisar la lista de las fuentes de información correcta. Allí tenemos las enciclopedias, textos de medicina, videos, centros de orientación, profesionales sanitarios y docentes. Como se dan cuenta, todas esas fuentes son fuentes basadas en un estilo científico, en un fundamento cierto, en donde es muy poca la probabilidad en que pueda haber equivocaciones en la información que yo pueda adquirir si busco en cualquiera de esas fuentes. Las fuentes incorrectas: los videos triple X, las páginas web para adultos o pornográficas, que también se les conoce con ese nombre, los comentarios de pasillo. A esto me refiero a esos comentarios que los amigos o los conocidos pueden decir, pero sin ningún sustento científico, sin que ellos puedan demostrar que lo leí o lo vi en tal sitio y es un sitio serio. Y también quise incluir la presión social porque a veces, aunque no querramos escuchar o saber de algo, a veces por la presión que ejercen algunos grupos sociales, pues estamos casi que obligados a obtener información incorrecta. Y esa información incorrecta nos lleva a obtener una información distorsionada, a una información irreal de lo que realmente debo saber. Y en la sección de ojo con estas es porque tanto el cine, que son los medios de comunicación, TV, radio, en las redes sociales, incluso en los hogares, es posible que la información que pueda tener sea buena, sea correcta, sea adecuada, pero a veces no. Eso también es dependiendo de cómo se manipule cualquiera de esas fuentes de comunicación y de esas redes sociales. Los amigos y los conocidos a veces también pueden decirnos cosas, a veces pueden ser muy amigos de la casa, pero a lo mejor esa persona no está en lo correcto. En el hogar no necesariamente tiene que ser una buena fuente de información. Si es un hogar que está mal constituido, un hogar donde culturalmente trae ya bases muy malas, entonces es poco probable que esa fuente sea una buena fuente de información. Y ya para finalizar nuestro tema de hoy, acá les voy a dejar, no se los voy a leer por completo porque ustedes con tiempo se van a tomar para leerlo, pero se refiere al valor y la importancia de la información sexual adecuada en el ser humano.
La información sexual inicia desde la niñez a temprana edad, incluso desde ese momento en donde por instinto, por naturaleza, nos empezamos a tocar, a explorar nuestro cuerpo y algunos de nuestros padres prohíben que nos podamos tocar, siendo esto una conducta totalmente natural. Entonces, fíjense que en resumen, se puede decir que una adecuada educación sexual en el ser humano es un trampolín seguro a que sea una persona sana en todos los sentidos, en el aspecto biológico, en el aspecto social, en el aspecto psicológico. Solo hay que saber dónde encontrar esa información sexual adecuada. La información es poder y el poder te lleva a que tú puedas tomar buenas decisiones en la vida. Y no me queda más que decirles que esta información sea de total provecho para ustedes y que nos vemos en el siguiente tema, que ya sería el último tema de nuestra temporada. Besos para ustedes.